Hola chicos de séptimo grado. Vamos a continuar con la discusión de la unidad 1, la lección 1 de séptimo grado. Y vamos a desarrollar esta clase con la idea de lograr este objetivo. Expresar el cambio en la cantidad con números positivos o negativos referente a la altura y la profundidad, la posición o movimiento hacia el este y el oeste y el norte y el sur. Recuerdan que en el tema anterior, en el video anterior, habíamos visto lo que era la cuestión de los termómetros y que el termómetro tenía un punto de referencia que era el punto 0. Pues en este caso vamos a ver cómo expresar el cambio en la cantidad con números positivos o negativos referente a la altura y la profundidad. Es decir, que para la altura y la profundidad debe de haber también un punto de referencia y también la posición, si es hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte o hacia el sur. Es decir, nosotros podemos movernos al norte, al este, al oeste o al sur. Entonces, vamos a tratar de lograr ese objetivo y nos metemos al la siguiente imagen. Dice que la cumbre de la montaña de Selaque está a 2.827 metros sobre el nivel del mar. La montaña de Selaque está allá en el departamento de Lempira, justamente en Gracias, Lempira, y tiene una altura de 2.827 metros sobre el nivel del mar. Vean que aquí se ha hecho un ajuste ahí de imágenes de la montaña y el mar. El mar, este sería el nivel del mar y a partir de ahí se levanta hasta el pico más alto ahí del Selaque, que es 2.827 metros. Es decir, estamos tomando como punto de referencia el nivel del mar, como si aquí fuera el punto 0 del termómetro. En este caso, pues va a ser el nivel del mar. Si se expresa la altura con positivo 2.827 metros, tomando como punto de referencia el nivel del mar, entonces, ¿cómo se expresa la mayor depresión del desierto de Colorado en los Estados Unidos, que queda a 610 metros bajo el nivel del mar? Entonces, aquí tenemos el desierto de Colorado y esta raya nos indica el nivel del mar y hacia abajo ahí es una profundidad o una depresión de 610 metros. Entonces, ¿cómo se va a expresar? Bueno, pues como hacia arriba del nivel del mar para marcar la altura del Selaque, dijimos que lo vamos a representar con positivo 2.827. Entonces, esta profundidad o esta depresión del desierto de Colorado lo expresaríamos con negativo 610 metros. Ahí lo tenemos. Ahora bien, continuamos. Conteste, dice, va. Número 1, ¿cómo se expresa la altura del monte Everest si está a 8.848 metros sobre el nivel del mar? Y número 2, una fosa abisal tiene una posición de negativo 3.122 metros. ¿Está sobre o bajo el nivel del mar? Entonces ya vimos aquí que lo que esté sobre el nivel del mar va a ser positivo y lo que esté bajo el nivel del mar va a ser negativo. ¿Y qué profundidad tienes? Es decir, aquí en esta vamos a responder dos preguntas: si está sobre o bajo el nivel del mar, o ¿y qué profundidad tiene? En este caso, ¿a qué profundidad tiene? Bueno, pues ustedes van a responder esas dos preguntas ahí en sus cuadernos. Y una fosa abisal, dice, una profundidad marina con diferentes longitudes. Ahí no se alcanza a ver, hay un problema en la diapositiva, pero una fosa, perdón, abisal es una profundidad en el mar donde tiene diferentes tamaños. Bueno, continuamos ahí entonces. Tenemos ahora un ejemplo más. Dice, en una carretera que se prolonga de oeste a este, se expresa con positivo 3 kilómetros la posición del punto A, que queda a 3 kilómetros hacia el este, donde el punto O, hacia el este desde el punto O. ¿Cómo se expresa la posición del punto B, que queda 2 kilómetros hacia el oeste desde el punto O?
Bien, tenemos aquí una línea que nos marca una carretera. Tenemos aquí el punto de referencia. El punto de referencia que allá en el termómetro era el punto 0. En la altura y profundidad era el nivel del mar. Y aquí es el punto O en la carretera, un punto. Entonces, recordarán ustedes que en un plano, el norte queda en la parte de arriba, el sur queda en la parte de abajo, el este queda a la derecha y el oeste a la izquierda. Es decir, eso va a ser siempre así. Es una convención mundial y así va a ser siempre. Para arriba el norte, para abajo el sur, para la derecha el este y para la izquierda el oeste. Entonces, si desde este punto tenemos una distancia hasta el punto A, que es de 3 kilómetros y que como está hacia el este se va a representar con positivo 3 kilómetros, entonces esta que es contraria a esta dirección, porque ya no se mueve a la derecha, es decir, hacia el este, sino hacia el oeste, hacia la izquierda del punto O. Entonces, ¿cómo se va a representar? Entonces, si del punto O para la derecha es positivo, entonces del punto O para la izquierda va a ser negativo y por lo tanto la respuesta va a ser negativo 2 kilómetros. Entonces vamos a decir que el punto B se encuentra a 2 kilómetros hacia el oeste, o lo que es lo mismo, se encuentra a negativo 2 kilómetros. Bueno, si es así, entonces tenemos la siguiente información. Dice actividad 3, conteste expresando la cantidad con el signo positivo o negativo. Número 1, un auto recorre 50 kilómetros desde el punto O al punto B con dirección al este. ¿Cómo se expresa la posición del punto B? Entonces, vea, un auto recorre 50 kilómetros desde el punto O al punto B, de aquí para acá, ¿ve? Con dirección, perdón, no es esta recta ahí, disculpen, sino un auto recorre 50 kilómetros desde el punto O al punto B con dirección al este. Es decir que partimos del punto O para allá y para llegar a un punto B, que no es esta misma recta. Entonces, se está moviendo hacia el este. Entonces, ¿cómo se va a expresar esa posición del punto B? Ahora bien, si recorre con dirección al oeste, ¿cuál es la posición del punto B? Es decir, si en B, en vez de moverse para el este, se moviera para el oeste, entonces, ¿cómo se expresaría? Y la número 4 dice, si la carretera se prolonga hacia el norte, la dirección es positiva. Y si es hacia el sur, la dirección es negativa. Entonces, cuando para el norte, en este caso aquí tenemos la flecha, la carretera ya para el norte y para acá el sur. Entonces, para el norte positiva, para el sur es negativa. Entonces, número 1, si el punto de referencia es O, ¿cómo se expresa la posición del punto A que está a 5 kilómetros al norte de O? Y el número 2, si decimos que B está a negativo 8 kilómetros, ¿en qué dirección está ubicado el punto de O y a qué distancia? Entonces, vamos a tener acá una idea, 50 kilómetros, es decir, si tenemos la carretera para acá, miren, para acá viene el este, perdón, ahí vamos a borrar ahí, para acá se mueve el este y para acá se mueve el oeste. Entonces, 50 kilómetros desde el punto O al punto B. Por acá, digamos, podemos tener el punto O y entonces 50 kilómetros para el este. Es decir, que por acá tendríamos el punto B a 50 kilómetros. Entonces, ¿cómo se va a expresar entonces esa distancia de 50 kilómetros? ¿Cómo se va a expresar? Eso es lo que van a ustedes a hacer ahí.
Y en el caso acá de la carretera, entonces como que aquí fuera el punto O. Y ustedes van a poder ahí entonces expresarlo. Bueno, tienen ahí entonces dos tareas. Ahora vamos con el objetivo, expresar el cambio en la cantidad con números positivos o negativos en relación al tiempo antes o después de ahora y el tiempo de transcurso al pasado o al futuro. Entonces, expresar el cambio en la cantidad con números positivos o negativos en relación al tiempo, que el tiempo puede ser antes o puede ser después. Es decir, lo que es antes de ahora o lo que es después de ahora. Y el tiempo transcurrido también, que puede ser el tiempo al pasado o el tiempo por venir, el tiempo al futuro. Tenemos ahí los siguientes imágenes, dice la información. Si se expresa con positivo 15 minutos, el momento 15 minutos después de ahora, entonces tenemos acá, miren, a partir de aquí, 5, 10, 15 minutos después, ¿ve? Es positivo 15 minutos después de ahora. ¿Cómo se expresa el momento 15 minutos antes de ahora? Es decir, 20 minutos antes de ahora. Es decir, estábamos acá y antes de que el reloj corriera por ahí, estaba acá en 20 minutos antes, ¿ve? Entonces, ¿cómo se expresaría? Entonces, como 15 minutos después se expresa con positivo 15, entonces 20 minutos antes se va a expresar con negativo 20 minutos. Exprese el momento, dice, en el tiempo usando el signo positivo o negativo. Entonces, 30 minutos antes de ahora es esto, ¿eh? Y 45 minutos después de ahora es como esto, 45 minutos después de ahora. Bueno, esa es una actividad que la van a realizar ustedes también ahí en sus cuadernos. Continuamos, veamos, dice, otros ejemplos donde se usan números positivos y negativos. Si se expresa 600 lempiras de ganancia con positivo 600 lempiras y 300 lempiras de pérdida, se expresa con negativo 300 lempiras. Y si se expresa 500 lempiras de ingreso con positivo 500 lempiras y 400 lempiras de egreso, se expresa con negativo 400 lempiras. Ingresar es que nos llegaron a nosotros y egresar es que salieron de nosotros. Entonces, cuando ingresa es que nos dieron y cuando egresa es que dimos. Entonces, cuando ingresa es positivo 500 y cuando egresa es negativo 400 en este caso. Entonces, usando los números con el signo positivo o negativo, se pueden expresar las cantidades que tienen características contrarias. Vean que lo contrario de ingresar es egresar, es decir, eso es y tienen características contrarias, porque no es lo mismo que a mí me lleguen 500 lempiras a que yo tenga que dar 500 lempiras. Si me llegan, me ingresó, pero si doy es que egresé 500 lempiras. Entonces, ingreso y egreso son contrarios. Bien, ahora número 7 dice, en una carretera que se prolonga de oeste a este, es decir, va de aquí para allá, se expresa con positivo 4 kilómetros, los 4 kilómetros de movimiento hacia el este, como se expresa 3 kilómetros de movimiento hacia el oeste. Entonces, 4 kilómetros hacia allá se expresa con positivo 3 hacia el este y de regreso hacia el oeste, 3 kilómetros, ¿cómo se expresaría? Entonces, se va a expresar con negativo 3 kilómetros. Se va a expresar con negativo 3 kilómetros. Bueno, continuamos ahí entonces y tenemos ahora la siguiente actividad, actividad 6. La dirección, dice, del movimiento es positiva si se dirige hacia el norte y negativa si se dirige hacia el sur. La dirección del movimiento es positiva si se dirige al norte y negativa si se dirige al sur. Entonces, ¿hacia dónde se dirige un vehículo cuyo movimiento es de positivo 2 kilómetros? ¿Se dirige hacia el norte o se dirige hacia el sur? Ustedes lo van a responder ahí. Y la número 2, ¿cómo se expresa un kilómetro de movimiento hacia el
sur, ¿cómo se va a expresar? Con números positivos o negativos, ¿cómo se expresaría? De acuerdo a la información que nos da el ejercicio 6 ahí y lo que hemos venido discutiendo. Bueno, tenemos otro objetivo ahí que lo vamos a lograr en una próxima clase en otro vídeo. Gracias.